médico que actualmente está como jefe de servicio de nefrología en el Hospital Marcial Quiroga en San Juan, que se formó en el Sanatorio Allende, conocidos por la mayoría de nosotros, y asiduo participante. Muchas gracias, Martín, por la charla. Nos va a hablar de diálisis peritoneal en abdomen complejo, en abdomen hostil, decía, en abdomen complejo. El hostil fue tu título, digamos, que está bueno también, es más atractivo. Bueno, gracias por la charla, Martín. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, al doctor Olmo sobre todo, que me tiene el jaque con los días y las fechas y qué sé yo. Bueno, un poco la charla de hoy tiene que ver con la prescripción de peritoneal, la indicación y la prescripción de peritoneal en pacientes, digamos, que no tienen un abdomen ideal. ¿No? Muchas veces se encuentra con pacientes con distintos tipos de complejidad en el abdomen, hernias, aventraciones, por ahí abdómenes voluminosos. La obesidad va a ser cada vez una barrera, digamos, a encontrarse en los pacientes que uno le vaya a prescribir peritoneal, y algún problema que puede ocurrir durante la prescripción y alguna complicación que puede ocurrir durante el desarrollo de peritoneal. Y bueno, la verdad que he tomado algunos casos, problemas que hemos tenido y cómo los hemos resuelto. Es a modo de ejemplo y es una narrativa de una experiencia de equipo, digamos, con diálisis peritoneal. Y bueno, un poco tomando soporte, digamos, de bibliografía de cómo se resuelve, qué información hay. Parece, digamos, un desfile de pacientes complicados con indicaciones marginales, digamos, pero bueno, nosotros tenemos un hospital, digamos, que cuenta con pocos sillones de hemodiálisis. Nuestro, digamos, premisa, digamos, en la prescripción es mantener el paciente en la medida de lo posible en el sistema de peritoneal por una cuestión de capacidad de sillones. En la parte pública en la provincia es así. Y bueno, lo que hacemos es tratar de solucionar un problema. A raíz de esto nos hemos encontrado con esta problemática y le hemos podido dar solución, cirujanos de por medio y algún consejo nuestro, y algún tropiezo y un aprendizaje, digamos, durante la prescripción. A las personas que están desde ya, claro, digamos, hay, como dijo ayer el doctor, hay gente, información que tiene que tener claro, digamos, el concepto de que por ahí no hay que pensarlo, digamos, no hay que pretender de que la prescripción de peritoneal, si el paciente tiene opción de otra, ya sea por logística o por disponibilidad, tiene opción de otra modalidad, como hemo o como trasplante, pues bien, la optamos, digamos. Pero si uno se encuentra a veces en una coyuntura, por ahí la información que vamos hoy pueda servir para salir del paso. Bueno, la anatomía, como decía, la anatomía abdominal es un condicionante para la prescripción de diálisis peritoneal. En algún momento se consideró que la obesidad, digamos, era una contraindicación absoluta, la obesidad mórbida, una contraindicación absoluta. Presentar hernias o aventraciones, las ostomías, también se considera una contraindicación absoluta para peritoneal, pero bueno, nosotros, y la bibliografía en general, toma, digamos, como una barrera, una dificultad sortear digamos, estas circunstancias que se pueden presentar en una persona que necesita terapia sustitutiva y donde por algún motivo, ya sea propio del paciente o externo del sistema de salud, uno considera que tienen que hacer peritoneal. Estas barreras, digamos, como dije, le puedo encontrar una solución y considerar DP como opción. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Hola? Sí, se escucha perfecto. Ah, perdón, se me desconfiguró todo el... Se salió la presentación, sí, pero se escucha muy bien. Bien, bien. Ahí vamos de nuevo. Entonces voy a presentar estas barreras. Bueno, uno le puede encontrar soluciones, algunas las vamos a citar acá, y voy a presentar algunos casos en los cuales, que quiera interrumpir, preguntar o algo, sería de utilidad, digamos, que por ahí va a surgir alguna pregunta que no haya respondido bien o me genera alguna alternativa de opción. El siguiente caso, este es uno de los primeros casos, el masculino de 78 años, con insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica, con una fracción de eyección baja de 28%, con infartos, tenía marcapaso colocado, tiene obesidad central,
con un índice de masa corporal que supera los 35. Tiene una particularidad en el abdomen, tiene un abdomen de mucho faldón, de mucha delantal, un abdomen en delantal. Y este paciente, si bien no tiene una mala función renal, tiene cerca de 2,5 de creatinina, tenía muchísima congestión cardiovascular, no podían adecuarle diuréticos, no lograban balance negativo, muchas internaciones por urgencias para lograr hacerle con furosemida algo de balance negativo en dosis no equiparables a casa, digamos, más otros diuréticos, además con hipotensión. Con distancia centrodiálisis se planteó en su momento, digamos, hemofiltrarlo, al cual el paciente se negaba absolutamente, aunque fuera una hemofiltración, y bueno, se le ofreció diálisis peritoneal. Creo que si les pregunto ahora a ustedes, ¿alguno indicaría la colocación de un catéter de peritoneal en este abdomen? Y yo no sé. Creo que la mayoría nos sentiríamos confortables con ponerle un catéter permanente o un transitorio y probar a ver cómo le va, sobre todo por las hipotensiones, la distancia de septo, el disconfort del paciente, tal vez un mecanismo de diálisis a través de un catéter transitorio sido, digamos, una opción, pero bueno, el paciente tenía la negativa absoluta, digamos, a movilizarse de su casa y el planteo fue, digamos, de no hacer nada, o era esta opción o nada, cual nos dio, digamos, la chance de ofrecerle peritoneal y ver si haciendo por ahí un cambio de un par de cambios por día, ultrafiltrando con líquidos, digamos, de alta glucosa, por ahí el paciente dejaba de internarse tanto. Sabemos que la sobrevida no iba a ser larga, lo que queríamos era brindarle confort, el planteo, digamos, era reducir sus idas y vueltas y las internaciones en el hospital, y ahí fuimos. Se colocó un catéter en forma convencional. La verdad que el cirujano tuvo dificultades para colocar el paciente en el abdomen. Uno ve el abdomen así, de pie, y uno tiene que considerar que cuando lo ponen en la tabla de quirófano, le dan flex, le dan tren, el abdomen se moviliza, y digamos, las dimensiones y la dinámica del catéter dentro de la pared abdominal cambia. Y puede tener tracción o puede tener, digamos, movilidad cuando se lo coloca, y después cuando el paciente se pone de pie o se sienta, puede tener otro tipo de desplazamientos. La cuestión es que se colocó el catéter por primera vez, tiene buena dinámica en las primeras 24 horas, después disfunciona absolutamente, y le hicimos una tomografía, perdón que no pude ponerlo. Sí, perdón. Perdón, la colocación del catéter, ¿qué abordaje es? ¿Por láparo o por cirugía? Intentaron hacer la laparoscopía y era tan grande el panículo que el trocar de la laparoscopía, donde va la cámara, por donde insertan el catéter generalmente este cirujano, nosotros tenemos una variedad de cirujanos con técnicas diferentes para colocación, el trocar no llegaba hasta la pared. Híbrido, digamos, con disección, y logró introducir el catéter en cavidad. Él logró visualizar cámara de por medio, más algo de disección, el intraabdominal, y logró depositar el catéter dentro del abdomen. No supo bien dónde. ¿Sí? Pero de cualquier manera, que digamos, las colocaciones por láparo o por, como vamos a ver en el estudio después, se prefieren en los pacientes obesos por láparo, pero hay una revisión de Cochrane que no la he puesto acá, pero menciona que ya sea digamos, las mini laparotomías, las colocaciones percutáneas o las guiadas por fluoroscopía o las laparoscópicas, tienen más o menos el mismo resultado y un poquito menos de derrame en algunas, digamos, de fuga, pero los resultados, digamos, de permeabilidad primaria y funcionamiento primario y secundario son más o menos parecidos. El punto con este paciente, lo que nos pasó fue, se resume en estas imágenes de tomografía, vemos que el abdomen tiene un enorme delantal, vemos la inserción del catéter en la piel, vemos que se sumerge, digamos, en el celular subcutáneo, y el catéter quedó fuera, ¿sí? Esta es la cavidad abdominal, y el catéter, el tip del catéter, la punta del catéter, es este sitio que se ve acá. Hay unos cambios en la grasa abdominal por la infusión de líquido peritoneal, pero una consideración que debió tener el cirujano en cuenta, y nosotros advertirle también, porque a los cirujanos son buenísimos, pero por ahí hay que avisarle cosas, es que
uno tiene que considerar que el paciente va a tener movilidad, y cuando se coloca el catéter, ese faldón de grasa abdominal puede traccionar el catéter para algún lado, y de hecho acá lo traccionó para afuera. La disposición del celular subcutáneo acostado fue una, y cuando el paciente se puso de pie y traccionó para abajo es otra, digamos, de otra disposición, y lo tironeó para afuera. Todo muestra más o menos lo mismo. Entonces se decidió, digamos, había que sacar el catéter que estaba colocado, así que entramos en quirófano de nuevo. Y una de las soluciones que se comenta en bibliografía claramente es ubicar el catéter en sitios donde el paciente tenga mucho faldón en la zona abdominal, es colocar el sitio, la inserción del catéter en lugares donde haya menos grasa, menos panículo, y que la movilidad de esa grasa sea menor, que es en la zona epigástrica, perdón. Epigástrica y en flancos. En flanco abdominal sería hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, o la zona epigástrica. Entonces, digamos, elegimos esa solución para este paciente, introdonó a quirófano, se hizo la colocación del catéter, esta vez, digamos, por cirugía convencional, se hizo una mini láparo. Acá en la tomografía, que donde el paciente también ha acostado, parece que entra más abajo, pero en realidad está puesto bien sobre sobre el borde costal. Y el catéter entra perfectamente en el abdomen y se localiza más o menos en la región inferior, digamos, donde uno quiere. El planteo fue que funcionó bien esta vez, el funcionamiento fue positivo del catéter, se mantuvo hasta que maduró, y logramos hacerle diálisis peritoneal automatizada nocturna con 6 litros, alcanzaba perfectamente para adecuar volumen, tenía una transfiltración de 1 litro, litro y medio, más el litro y medio que orinaba él, con diurético y todo lo demás. Logró, digamos, dejar de internarse tanto. Sobrevivió aproximadamente 1 año y tuvo un deceso por una pancreatitis. La nota de color con esto es que siempre le dolía el hipocondrio derecho, le echaba la culpa al catéter, como estaba ubicado en el hipocondrio y tiene el hígado ahí, pensé que le rozaba el hígado, y bueno, o sea que eran los cálculos, tal vez eran los cálculos en la vesícula que tenía cólico, y digamos, eso fue lo que le terminaba doliendo. El dato en esto, digamos, es considerar que se puede usar peritoneal en pacientes obesos mórbidos con mucho faldón abdominal, pero necesita una colocación de catéter superior. Se puede usar un extensor de catéter también cuando el catéter no llegue a cubrir el recorrido intraabdominal adecuado, porque se quede mucho en el panículo. Es posible conseguir un extensor de catéter para eso. Nosotros no, la verdad que no tenemos, no lo he usado nunca, pero está reportado en la bibliografía que existe, y bueno, esa sería una manera de resolver DP en alguien, digamos, con complejidad abdominal. El caso que sigue es una paciente que tenemos hace mucho tiempo en sistemas, tiene 32 años, una nefritis lúpica que evolucionó, digamos, con diferentes tratamientos de insuficiencia renal avanzada, desarrolla un síndrome de Cushing por la cantidad de corticoides, obesidad mórbida, tiene un índice de masa que supera los 40, bueno, en el mapeo del miembro superior, cuando llega a diálisis, cuando digamos se plantea la necesidad de terapia sustitutiva, nos sugieren utilizar una prótesis en el brazo, el cirujano vascular nos aclaró que podía tener mucha dificultad, digamos, en que eso funcionara, o directamente debutar con un catéter permanente. También, digamos, se planteó la opción de DP con mucha dificultad por el acceso. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre este paciente, si lo pondría o no en peritoneal? Cirugías previas no tiene, ¿no? No, no tenía cirugía previa. Solamente la obesidad mórbida. Sí. Y yo voy a decir que sí, porque vos lo pusiste. Bien, digamos, si yo me planteo de entrar con un catéter permanente a diálisis a una persona de 32 años para hacer hemo, con lupus, con obesidad, también digo, puede ser un riesgo de infecciones, que el catéter disfuncione y tener, digamos, corta vida útil del acceso vascular. Por eso es que, digamos, no es la paciente ideal, insisto, de que por ahí no son
no es un muestrario de contradecir todo lo que dice la bibliografía, que por ahí no son pacientes fáciles, pero también la opción de darle hemodiálisis a través de un catéter permanente o de una prótesis que difícilmente puedan dar, bueno, por ahí se planteó también la dificultad. Aparte, bueno, acá se grafica algo, digamos, del tamaño del brazo. Se colocó un catéter con todas las precauciones del caso. Este catéter anduvo bien inicialmente y lleva 11 años en diálisis peritoneal, 11 años sobre el método, es el único catéter que se le ha puesto. Eso puede desafiar, digamos, cualquier durabilidad de accesos vasculares para hemo, ¿verdad? Porque catéter de permanente que dure 11 años es difícil, la prótesis también, una fístula en semejante anatomía y con digamos, antecedentes de múltiples canalizaciones para colocación de ciclos, de esteroides y demás, también puede ser algo que uno, digamos, suene cuestionable. Tenemos muchos pacientes que tienen fístulas tapadas en ese tiempo, así que un gol fue haber tomado la decisión y, bueno, el cuidado que tiene el catéter este, a pesar de que es un abdomen, como dice el título, un abdomen desfavorable. Además de esto, esta paciente, digamos, se indicó para trasplante, tenía la contraindicación de la obesidad y terminó en cirugía bariátrica para poder inscribirse, y la hizo la cirugía bariátrica, la hizo con el catéter puesto. Sí tuvo una vacación de peritoneal durante ese tiempo, donde se hizo la cirugía bariátrica, se la puso en hemodiálisis para controlar bien, digamos, el postoperatorio, la cirugía, que no tenga problemas en la sutura y demás. No les gustó mucho a los cirujanos la consistencia de la pared del peritoneo cuando entraron a hacer la bariátrica, por lo que está en contacto con el líquido peritoneal. Bueno, les planteó alguna dificultad fuera de lo habitual que ellos están acostumbrados, pero bueno, terminó con la bariátrica, hizo una transición a hemo por un catéter transitorio, y bueno, quedó con colgajos, múltiples colgajos, como podrán ver, no sé si se ve bien en la presentación, pero son los colgajos abdominales y el catéter viene por ahí va saliendo, y acá tiene el catéter colgando. Esas cirugías de colgajos también se hicieron, se lograron sacar los colgajos, reubicar el catéter, se le reposicionó, se hizo colgajo, se hizo plástica mamaria, colgajos de brazos, colgajos de entrepiernas, y esta es la paciente hoy. Parece, digamos, como si hubiésemos mostrado la diapositiva al revés, empezó así y terminó después de diálisis de la otra manera, pero bueno, esto ha sido una mejoría notable de una paciente en sistema de peritoneal, digamos, con posibilidad de inscripción en lista de espera, digamos, mejora de la obesidad mórbida que tenía, y todo con ese único catéter. Con lo cual, si bien es un caso, digamos, creo que hasta es publicable, digamos, reportable digamos, de supervivencia de un paciente en el método a todas estas cuestiones y de mejora clínica general, también es un buen ejemplo de que se puede hacer diálisis peritoneal en anatomías dificultosas como lo habíamos planteado en el título. Sí, ahí en el chat Julio Juncos pone excelente decisión, dice, creo que muchos habríamos intentado con prótesis vascular, aún en contra de las recomendaciones de los vasculares. Y tal cual, son situaciones que enfrentan un gran desafío técnico y decisión clínica, ¿no? Sí, gracias Julio. Yo creo que es una decisión, algo, digamos, uno tiene que tener algo de osadía y bueno, y jugársela también. A ver, creo que hay mucho prejuicio con la colocación de catéteres peritoneales y la técnica en determinados pacientes, y uno no le da la opción de arranque, y te puede ir mal, digamos, y ir mal puede significar tener que retirar el catéter, tener una peritonitis en algún medio, siempre también te puede ir mal haciendo una prótesis o una fístula y tal vez complicar una mano, un brazo, o bueno, que el acceso no funcione, digamos, pero parece que si no funciona un catéter, una prótesis o una fístula, es parte del juego, y digamos, si fracasás en una indicación de peritoneal, digamos, es más punible. Pero bueno, la situación fue que en estos pacientes el objetivo, digamos, inicialmente la mejora de sobrevida, y en esta paciente la mejoría del todo y lograr inscribirla en lista de espera, se cumplió, y ya lleva, este año cumple creo que 12 años en peritoneal, con una adecuación bastante razonable. Diálisis peritoneal en pacientes obesos, digamos, antes se consideraba una contraindicación para peritoneal y hoy en día no lo es.
Hay estudios que muestran, digamos, y comparan una viabilidad del método y del paciente similar, y la tasa de complicaciones es ligeramente mayor, digamos, la infección asociada al catéter en los sujetos, digamos, con obesidades, con índice de masa corporal mayor de 30, como muestra en este estudio. En este estudio comparan, digamos, dos poblaciones con índice de masa corporal mayor de 30 o menos de 30, un corte de pacientes de Irlanda, en donde pusieron en el sistema peritoneal y compararon a aquellos de más de 30 para intentar aumentar la captación de pacientes en el sistema ADP. Esto lo propulsa, digamos, la, la disponibilidad de sillones y digamos, a veces la modalidad, digamos, de la industria, digamos, trata de captar más o menos pacientes. En este caso, digamos, trataban de muy poca prescripción de peritoneal y trataban de explorar un terreno que ellos tenían inhibido, como eran los obesos. Pusieron poblaciones más o menos parecidas en edad, digamos, en otros factores, excepto el índice de masa corporal, que era claramente distinto. La técnica de colocación sí fue diferente, fueron más laparoscópicas en aquellos que eran obesos de mayor, digamos, de más de índice de masa corporal de más de 30. El resto de las características eran similares. La sobrevida, digamos, la permeabilidad primaria del catéter o asistida, que necesitara una segunda corrección o un recambio del catéter en el caso de la secundaria, perdón, la secundaria es esta, la primaria es esta, la secundaria es esta de abajo y esta es la primaria asistida. Esto es extrapolado de los términos, digamos, que usan en cirugía vascular. La permeabilidad primaria del catéter, como se veía la permeabilidad primaria de la fístula, fue similar en los dos grupos. La primaria asistida, cuando hubo que hacerle algún retoque después de la primera colocación, fue similar en los dos grupos, en los obesos de más de 30 o menos de 30. Y la secundaria sobrevida, tener que recambiar el catéter para seguir en el método, fue un poco distinto, digamos, fue mayor en aquellos obesos mórbidos que requirieron recambio de catéter. El planteo, digamos, es que digamos, en el análisis de complicaciones, infecciones de sitio, infecciones de túnel, digamos, fueron similares en los dos grupos, excepto la peritonitis, que tiene una tendencia no significativa mayor en aquellos pacientes con obesidad mórbida, al igual que el paso de hemodiálisis. El fracaso, digamos, hubo una tendencia no significativa, pero una tendencia importante a pasar los pacientes con índice de masa corporal más de 30 a hemodiálisis por motivos, digamos, básicamente de adecuación del paciente. Pero la mortalidad fue la misma, la tasa de trasplante era la misma y seguimiento a un año más o menos el mismo. Lo cual, conceptualmente lo que quiero graficar con esto es que se puede hacer peritoneal en pacientes con índice de masa corporal alto, de más de 30, y los pacientes que mostramos tienen cerca de 40 más. Y el catéter, digamos, puede llegar a ser un acceso para diálisis bastante gaucho, bastante tolerante de diversas cosas, como mostramos en el último caso, en donde se somete a varias cirugías, inclusive del abdomen, y sobrevive. Bien, ahora vamos a pasar a un caso un poco más, digamos, también, digamos, de abdomen complejo, pero vinculado a otro problema. Era paciente de 52 años con uropatía obstructiva, desarrolla enfermedad renal crónica por uropatía obstructiva de un cáncer de cuello, recibe quimio y radio, tiene trombosis venosas profundas múltiples, sobre todo en miembro inferior, también trombosis venosa de los accesos vasculares, tiene hipotensión persistente y su último acceso vascular fue un catéter femoral que duró 6-8 meses y se tapó. En el medio de esa peripecia tiene una colitis, hace un abdomen agudo oclusivo con una estenosis actínica del colon, se le hace una colostomía y la recibimos en un estatus, digamos, de insuficiencia renal crónica con un síndrome urémico por falta de diálisis, porque no tenía acceso vascular, con acidemia, uremia, sobrecarga de volumen, y la metimos en DPA de emergencia. El abdomen estaba, la paciente en este momento está en silla de ruedas, pero en ese momento estaba postrada, digamos, obviamente estaba con hipercalemia, acidémica, estaba encefalopática, pero el abdomen era más o menos en donde se puede ver, digamos, que tiene una colostomía del lado izquierdo, tiene ventración de la colostomía, que es esto, la vamos a ver bien en la tomografía, y bueno, si ustedes ven, digamos, si se les da la opción de esto,
la verdad que diálisis peritoneal con, digamos, un cirujano gaucho que se anime a colocar el catéter y el anestesista en esa circunstancia fue una solución para esta paciente. Eh, la colocación fue con dificultad técnica, la dificultad técnica fue la presencia de ostoma. ¿Qué se hace cuando hay una ostomía? La recomendación es colocar el catéter lo más distante a la ostomía posible, por si hay algún derrame de la colostomía para que no contamine el catéter. También lo tuvimos que hacer lo más distante a las eventraciones, se tiene un par de cirugías de abdomen más una FANES, tiene una cesárea, y bueno, tenía algún peoteo, más algo de lesión actínica en el peritoneo, por lo cual, digamos, el catéter, se hizo una mini disección dentro del abdomen y se dejó el catéter adentro por la laparotomía exploradora, con algo de disección del interior, y bueno, eso la llevó, digamos, lleva 2 años de sobrevida en el método del paciente. El catéter el primero duró unos meses y lo tuvimos que recambiar por colonización, y le pusimos un segundo catéter que viene bien hasta ahora, sin peritonitis, con buena evolución clínica, buena adecuación de la paciente, y la paciente sobrevive ya, lleva 2 años, a esta época más o menos se colocó el catéter hace 2 años, de urgencia, y bueno, lleva sobreviviendo 2 años más, digamos, de lo que hubiese pasado en ese momento. ¿Alguna pregunta, duda respecto a esto? ¿Alguna observación? Sí, ahí Juan Olmos levantó la mano. Sí, Juan. Doc, muy interesante el caso. ¿Cómo han hecho para manejar los volúmenes con este abdomen, con estas características? Lo mismo voy a decir para la parte cuando veamos las ventraciones. La verdad que hemos usado cicladora de arranque. Nosotros empezamos con ella con DPA de urgencia porque lo usamos inmediatamente. El catéter se colocó y se empezó a usar. Tuvimos fuga. El intento, digamos, siempre es esperar lo más que se pueda, digamos, cuando uno coloca un catéter de urgencia, tratar de esperar por lo menos 1, 2 días, 3 días, digamos, antes de usarlo nuevo, pero en este caso no nos daba el medio interno ni la situación de calemia de la paciente para poder esperar. Así que manejamos cicladora, volúmenes bajos. Para nosotros volumen bajo es medio litro. Tenemos una cosa un poco definida, digamos, y poco protocolizada en relación al peso del paciente, al tamaño, pero bueno, en este caso, digamos, la señora en ese momento estaba pesando 65, 70 kilos, hicimos medio litro por recambio, 24 horas, estaba postrada, así que no iba a ser otra cosa. Así que fueron ciclos de 500 mililitros, de media hora, perdón, de medio litro, de 2 horas de estacionamiento de líquido, de hacer la palabra cuando uno lo deja estacionar líquido en la abdomen, y drenaje y vuelta a ciclar. Con eso salió de urgencia, de acidemia, de sobrecarga de volumen, la calemia fue bajando con los días, y bueno, ahora nos manejamos con DPA. Ella hace cambios de 1800 por día, acostada obviamente, tiene una gran eventración en la zona de la colostomía, que lamentablemente va en aumento. Con eso maneja, digamos, está haciendo 9 horas, hace un poco más de lo recomendado, 9 horas de plan, digamos, y con eso se mantiene. Esa es la diálisis de mantenimiento. La de inicio, en el caso de ella, como era de urgencia, fueron 24 horas de ciclado. Muy claro, Doc, gracias. Esta es la tomografía donde pueden ver ustedes, acá está la colostomía, la gran eventración que tiene en la zona de la colostomía. No analizamos si tenía esclerosis peritoneal, digamos, por la radiación. En realidad queríamos ver si sobrevivía o no. Acá se ve el sitio de inserción del catéter, está bidimensional y parece que entra cerca de la ostomía, pero está contralateral. Y este es el trayecto del catéter que está contrariando, digamos, lo que uno pretende siempre, que es que el catéter quede en el fondo del saco de Douglas, el sitio más declive. Este catéter funciona y funciona bien y le da prestaciones a la paciente estando prácticamente subhepático, digamos. Pero bueno, funciona. Lo cierto es que, digamos, el líquido en el abdomen, pues, estando ya acostado, debe hacer nivel por aquí, digamos, y le permite a la cicladora tomar y devolver con buena dinámica, digamos. Así que esto también, digamos, un ejemplo de que por ahí
en situaciones hasta inclusive críticas, digamos, uno puede usar peritoneal como método de rescate, y bueno, a veces las cosas salen bien. He estado revisando un poco qué hay de colostomías y peritoneal, y bueno, hay algo más de información en pacientes pediátricos, donde, digamos, la colostomía se utiliza por razones de malformaciones, básicamente, digamos, es más frecuente, digamos, en pacientes que tienen malformaciones de la zona agenesia de ano, cuestiones vinculadas al desarrollo, digamos, malformaciones congénitas de la zona de la pelvis. Y bueno, sí, aquellos pacientes que tienen colostomía tienen más chances y más riesgo de peritonitis, pero bueno, son pediátricos, no es el paciente adulto, digamos, o con las causas que nosotros tenemos, y con el manejo, digamos, y el tamaño del abdomen que se pueda considerar. Tampoco hay un montón sobre adultos. Estaba viendo, está reportado un caso, digamos, de una formación de colostomía en un paciente con diálisis peritoneal por diabetes, que tiene mucha diarrea básicamente, y le hacen una colostomía, y la colostomía madura en concomitancia con que el paciente está en diálisis peritoneal. Está publicado ahora en 2024, digamos. Digo, no hay un montón de información en esto, en nuestro caso también puede ser, digamos, algo reportable, y en los foros de peritoneal, en los foros de la SAN, de diálisis peritoneal, estamos juntando casos, digamos, con urostomías o con colostomías para ver cómo nos va, de una población que inicialmente se consideraba no factible de hacer diálisis peritoneal, y bueno, por ahí, digamos, son pacientes que en una situación, digamos, de necesidad y urgencia uno pueda darles la opción, digamos, con DP. Y bueno, después tenemos hernias y eventraciones que nos ocurren muy frecuentemente en pacientes diálisis, digamos. Digamos, es una patología muy común, la patología de pared, digamos. En este caso tenemos un masculino de 52 años, tiene una nefropatía membranosa que lamentablemente evolucionó a enfermedad renal crónica. Usó esteroides tiene toda la mala suerte del mundo este paciente, usó esteroides para la membranosa, se le necrosaron las dos caderas, no una, las dos, hicieron necrosis avascular de cabeza de fémur, tiene recambio de las dos caderas, tiene trombosis venosa por la nefrosis, digamos, tiene trombosis venosa del miembro inferior, trombosis de los accesos vasculares, el último acceso vascular fue un femoral izquierdo, y se le colocó un injerto renal cuando estaba en hemodiálisis, y se le trombosó el injerto al día de la cirugía, que no creen que fue un problema técnico. Y bueno, la cuestión es que el paciente fue perdiendo sus accesos vasculares. Como ven en la foto, tiene circulación colateral, ha tenido muchos accesos permanentes, digamos, subclavios, yugulares, femorales, y bueno, digamos, en una circunstancia similar, digamos, a la paciente de la colostomía, en un acervo de que no quiso dializar más, entró en diálisis peritoneal de emergencia, lo pusimos en DPA también, y bueno, hasta ahora sobrevive con el sistema. Como verán, en la zona donde se le hizo el trasplante renal, hizo una infección de sitio quirúrgico después de sacarle el injerto. Se colocó y se sacó al día siguiente, y le quedó una infección de sitio quirúrgico que generó una eventración. Tiene una gran deformidad abdominal de este lado. En el momento que lo pusimos en peritoneal no había chance de ponerle el catéter y repararlo por el estado crítico en el que se encontraba el paciente. Hicimos lo mismo, DPA, se hizo un implante de catéter contralateral a la eventración, DPA de urgencia, y bueno, después salió y él queda con un sistema mixto de peritoneal. Le hace DPA, y como tiene mala adecuación, hace 12 litros, 9 horas, no quiere hacer más tiempo. Entonces, digamos, estar más de 9 horas en peritoneal, digamos, en automatizada, es muy enclaustrante todos los días. Así que de vez en cuando él hace, cuando está acostado, una bolsa de manual durante la siesta o en el momento que se acueste, para no aumentar la presión intraabdominal. La verdad que lo han visto los cirujanos a la eventración esta, es una eventración extremadamente grande y muy riesgoso, y nos quedaríamos con el paciente sin acceso peritoneal si algo llega a pasar en el peritoneo.
y no tenemos acceso vascular, salvo un cabo, digamos, que yo no tengo logística para colocar. Lleva 5 años de sobrevida en el método y sobrevida después de ese incidente de quedarse sin acceso vascular. Ha tenido una peritonitis y un recambio de catéter porque se lo rompimos tratando de hacer se le exteriorizó el CAF y se infectó, y tratando de sacarle la felpa del catéter, lo rasgamos al catéter y bueno, ahí fue donde hizo la peritonitis, fue muy cuidadoso el paciente con su catéter, y se infectó y se lo tuvimos que sacar. Lo sacamos, esperamos un par de días, le colocamos otro internado y empezó DPA de urgencia de nuevo para un mejor estado clínico y anduvo. ¿Alguna pregunta con respecto a este caso? Bien. Esto, digamos, un poco grafica que se puede usar, digamos, diálisis peritoneal en pacientes que tienen defectos de pared. Los defectos de pared que más comúnmente vemos son hernias umbilicales y hernias inguinales, se pueden reparar inclusive cuando se coloca el catéter y tienen buena evolución, pero también tenemos a pacientes con defectos mucho más grandes de pared, a veces reparables, a veces no, y en ocasiones es como el último acceso para diálisis que le queda el peritoneo y tienen que aprender a convivir y adecuar de diálisis con el defecto de pared como está, sin tener la posibilidad de repararlo. Otro desafío bastante común en diálisis es la masa intraabdominal, los quistes intraabdominales, básicamente la poliquistosis es una enfermedad que vemos con frecuencia para indicar terapia sustitutiva y para hacerle diálisis peritoneal. A veces tenemos, de acuerdo al tamaño de los quistes, podemos llegar a tener ciertas observaciones con respecto al paciente de que pueda o no adecuar por el volumen intraabdominal que le quede. No es una contraindicación tener quistosis, ya sea solamente renal o solamente hepática, solamente renal o hepático-renal para hacer peritoneal. En general, digamos, suelen andar bien porque adecúan volumen por sus propios riñones y lo que uno tiene que hacer, y además adecúan fósforo por si tienen diuresis conservada, y pues uno tiene que hacer un trabajo menor de adecuación con peritoneal y puede, digamos, no indicarle tanto volumen de líquido y no molestar tanto el abdomen con grandes tensiones intraabdominales por el volumen. Sí tenemos que considerar que estos pacientes van perdiendo funcionalidad progresivamente y digamos, esa gracia que tiene, digamos, de la cantidad de volumen que uno tiene que poner peritoneal puede cambiar y pueden volverse, digamos, pacientes que necesiten más volumen y tener más requerimientos de adecuación, y uno tiene que ir leyendo esto en la progresión del paciente, en donde uno tenga que hacer, por ahí DPCA funciona bien, por ahí tenga que hacer DPA acostado, que le va a aumentar menos la presión del abdomen, digamos, y finalmente puede necesitar, si el volumen abdominal se le ha achicado mucho por el tamaño de los quistes, puede necesitar hemodiálisis y anticiparse a rotar en eso. Y por último, digamos, una complicación de tórax, pero que está generada, digamos, por el aumento de presión intraabdominal, que es la hidrotórax recurrente. Tengo una paciente lúpica, con nefritis lúpica, desarrollo de enfermedad renal, codizo ciclofosfamida, esteroides, micofenolato, no está Cushing, es delgada, no tiene ACDPA por elección porque vive lejos, tiene evolución en 2 años de peritoneal, se coloca un catéter convencional, y desarrolla esto, hace una disnea progresiva, con dificultad respiratoria en la marcha, con aumento del trabajo respiratorio, y lo que vemos, digamos, es un gran hidrotórax derecho, sin nada, absolutamente nada del tórax izquierdo, pero bueno, esto se asume que son defectos en la cúpula diafragmática, que están, digamos, usualmente no se manifiestan cuando el paciente no hace peritoneal, pero si uno les introduce líquido en el abdomen, como el tórax tiene presión negativa y el abdomen ahora tiene presión positiva porque tiene líquido y hay alguna brecha en el diafragma, el líquido tiende a fugar y tiende a aspirarse hacia el tórax. Con esta paciente que quería seguir en peritoneal, detectamos el hidrotórax era por peritoneal, lo punzamos, tomamos la muestra de glucosa y es un hidrotórax dulce, como dice la bibliografía, tiene mucho azúcar. Él ya estaba haciendo manual, empezó a hacer manual nocturna porque la adecuación le daba y no anduvo, hizo DPA y no anduvo tampoco, volvió a recurrir al hidrotórax, le hicimos drenajes del hidrotórax con drenaje permanente, digamos, le dejamos una válvula y tampoco anduvo,
La pasamos a hemodiálisis, dice la bibliografía que por ahí pasándola un tiempo, dejando el abdomen seco, digamos, la brecha cierre, tampoco cerró, y le ofrecimos pleurodesis, lo rechazó, no quiso saber nada con una cirugía de ese tipo, ni poner, digamos, se puede poner una malla también en la zona de la brecha, eso no lo hacemos por toracoscopía, eh, y tampoco, digamos, accedió. Así que le confeccionamos un acceso vascular y está en hemodiálisis ahora y resolvió. Este problema no lo pudimos resolver digamos, con nada de peritoneal exclusivamente, pero bueno, era una manera de graficar, digamos, que podemos tener problemas para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Para atrás hay fugas al retroperitoneo, del líquido peritoneal, puede pasar, eso no he visto casos hasta ahora, pero está reportado, y en este caso es para arriba, digamos, hacia el tórax, con un hidrotórax recurrente. En conclusión, digamos, de la charla, digamos, uno puede ejecutar diálisis peritoneal en abdómenes que sean no ideales, que tengan alguna complejidad, que puede ser el volumen abdominal, el panículo y la obesidad abdominal, que antes que debemos considerar una barrera, digamos, no una contraindicación absoluta. Hay formas de resolverlo y tener en cuenta que el catéter debe posicionarse en zonas donde el panículo adiposo no lo traccione. Se puede usar extensores de catéter. Tenemos que evaluar el riesgo-beneficio y la adecuación del paciente, pues, y considerar que estos pacientes que entran en electivo por obesidad también tengan que cruzarse hemodiálisis porque no adecúen bien. Se puede poner pacientes en peritoneal que tengan ostomías. Tenemos menos respaldo bibliográfico, pero evidentemente funciona. Si lo hacemos nosotros en San Juan, lo puede hacer cualquiera. En niños sí hay más desarrollado. Las hernias de vertebraciones a veces son barreras también, a veces se pueden resolver cuando son pequeñas o, digamos, tienen factibilidad, digamos, a través de la misma cirugía de implante de catéter, se puede hacer al mismo tiempo la colocación de una malla o un cierre de una hernia, o, digamos, se puede hacer. Es una alternativa. Siempre considerar que uno en esos pacientes tenga que reducir la presión intraabdominal, que lo puede hacer con cicladoras, si la hernia es recidiva, o si el paciente tiene que convivir permanentemente con una brecha, porque no quiere resolverse la hernia, porque no se pueda. Y en estos pacientes, bueno, considerar DP como una alternativa es posible. De nuevo, no es lo ideal, a veces no es la primera elección, a veces son pacientes como los que he mostrado acá, que los tomamos de última mano cuando se quedan sin acceso para hemo, porque los abdómenes son muy desfavorables y es muy jugado entrar de arranque a poner un catéter peritoneal sin considerar hemodiálisis. Pero llegado el caso, la urgencia y si hay necesidad, uno tiene que tener esta opción como posibilidad. Y listo, se terminó la charla de abdomen complejo. No sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna observación, algo. Doc, ¿te Sí, puedo hacer una consulta? sí, digo. Ustedes allá, o sea, cuando van a poner un catéter peritoneal a un paciente con diastasis de los rectos, lo pueden hacer sin cirugía previa, sin corrección previa? ¿Cómo lo hacen habitualmente si hay diastasis? No tenemos un protocolo de acción respecto digamos, a la reparación, si la hacemos sincrónica al uso del catéter, o reparamos primero y después después se coloca el catéter. Eso no lo tenemos protocolizado. Lo que yo te Pero puedo decir, ¿tuviste algún paciente, digamos, que se con haya diastasis, colocado? con diastasis no, sí con hernias, Bien, inguinales, y lo que tratamos de hacer es que se repare la hernia primero. Por una cuestión, digamos, que la hernia lleva una malla y tenemos algo más de lo común de incidencia de infección de sitio quirúrgico en las mallas. Por el motivo que fuera, calidad del paciente, cuidado del quirófano, por algún motivo, la cirugía de reparación de hernia no es lo limpia y lo libre de complicaciones que uno quisiera. En particular, de diastasis los rectos no hemos reparado, pero lo voy a tener en la gatera a ver qué me pasa y te cuento. claro. No, porque tengo un paciente que tiene una FEI de 25%. Entonces no quisieron reparar la diastasis por el alto riesgo cardiológico. Los cirujanos dijeron que no lo podían operar con anestesia local, así que le pusimos el catéter peritoneal.
y vamos a ver cómo nos va. Lo dializás de noche, acostado, digamos. Claro. Eso, la Tendría que ser cicladora resuelve mucho DPA, esto, ¿no? digamos. Sí, a ver, yo juego, tengo un problema, tengo muchos problemas, pero tengo un problema menos, no miro los números. No sé si esto, digamos, esto es algo que por ahí, digamos, hay que, cuando uno trabaja en el sector privado lo tiene que ver, digamos, es que, digamos, esté dentro de los números que el módulo permite tener un paciente. Si uno quisiera ser, digamos, altruista en eso y, bueno, que el paciente tenga lo que puede, pero bueno, a veces que si vos necesitas adecuar un paciente y necesitas hacer DPA sola con una bolsa, por ahí te va a rendir bárbaro. Con 2 bolsas queda justo, y si tenés que hacer PD Plus te quedas corto, digamos. En este caso, si vos tenés un cardio renal, con una bolsa va a andar perfecto y se va a dializar con cicladora y va a andar bien. Numerísticamente va a andar bien. Doc, y Eh, otra sí. consulta. En paciente con poliquistosis renal, ¿vos indicás hacerle la nefrectomía antes o Nosotros somos un centro nuevito y no tengo pacientes con poliquistosis no hay tan problema? Depende del tamaño del neonato. claro? Sí, sí. Tengo pacientes en la clínica, en la parte privada, que llevan tiempo de evolución con poliquistosis y hemos tenido que cambiarlo. No lo hemos nefrectomizado porque tenían un volumen renal demasiado grande, digamos, y cuando le explicaron a la paciente lo que podía llegar a pasar, no accedió. Sí notamos de que hubo reducción de la capacidad abdominal y disconfort a la infusión con manual. Luego empezó a tener problemas de adecuación con la cicladora y la pasamos a hemodiálisis. Lo que haces Bien, ahí es hacer seguimiento de la PIA y de la adecuación, y si la presión intraabdominal aumenta mucho, los volúmenes de infusión son muy pequeños, digamos, para el peso del paciente, y no conviene tenerlo en peritoneal, porque va a tener una diálisis insuficiente. Ahí, digamos, la pasamos a hemo. Pero no, bien, yo no tengo en el hospital, no tenemos pacientes poliquísticos hoy. Los que te digo son de la clínica, digamos, que venían ya, vienen de más tiempo atrás. Y sí, eso, tuvimos un par, digamos, con este problema de quistosis, o que los quistes se infecten y te generen irritación en el peritoneo y ya dejan de adecuar también. Eso también ha pasado. Más que el volumen, pareciera como si las infecciones de los quistes fueran limitando la capacidad del peritoneo para difusión, digamos, y no adecuaban en absoluto. Pero en nefrectomizado no tengo ninguno. bien. Ahí en el chat, Carmen Pivaroli dice que ellos también tenían un paciente en diálisis peritoneal con un lipoma gigante y que pudo estar 5 años en diálisis peritoneal. Y Julio Junco pregunta si esos extensores de los catéteres los proveen los mismos proveedores de los insumos. Entiendo que sí, hay que preguntarle a la gente. Yo no he pedido, las veces que tuvimos que poner pacientes, como verán, es muy de urgencia, y usamos el dispositivo que teníamos a mano. Lo he leído ahí en la bibliografía, dice uso de extensores, y de ahí lo saqué como solución. Tengo que poner a averiguar, que no lo aclaré en la charla, no he usado nunca. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor. La verdad que Martín, bueno, tienen un programa muy amplio, muy completo, con un seguimiento muy estrecho de los pacientes en diálisis peritoneal, tanto en el área de enfermería como la parte médica. Ellos hacen incluso hasta controles y visitas domiciliarias. Y bueno, justamente esta experiencia, esta dedicación se ve reflejado en estos casos que presentaste, Martín, porque la verdad que muchos de nosotros no nos hubiésemos animado a hacer diálisis peritoneal en esto, porque justamente lo que hablábamos antes, presenta la disyuntiva entre la dificultad técnica y la decisión clínica, ¿no? Así que es un gusto escuchar. Muy buena charla. El planteo, digamos, la verdad que nosotros no lo hacemos de gauchos que somos, digo que por ahí la necesidad y la carencia de otro método nos ha puesto en el ruedo de tener que resolver así. Creo que nefro, digamos, es una especialidad que tiene que ser muy versátil, digamos, en moverse en distintos ámbitos hospitalarios. Lo hacemos a diario, digamos. Reemplazamos un órgano, lidiamos con el agua de ósmosis, con un catéter, y le vamos a decir al cirujano, che, te sangró la cirugía, o me pusiste el catéter y se corrió así, lo tenés que hacer de esta manera.
en eso, digamos, esta especialidad ayuda, digamos, a sobrevivir en distintos ámbitos, en distintos tipos de adversidades, y creo que por ahí el mensaje más importante es ese, digamos, siempre uno tiene que brindar al paciente alguna opción. Y bueno, la opción se agota cuando el paciente no está más, digamos. Eso, digamos, lo tenemos claro todos en el ámbito que ejercemos medicina. Pero bueno, dada la circunstancia de que no teníamos otra cuestión, no podemos dejarlo sin diálisis. Diálisis peritoneal para nosotros fue una herramienta. Y bueno, la facilidad de decir, mira, no tengo respaldo de otra cosa, yo hago lo que te puedo ofrecer lo que tengo. Eso nos permitió hacer experiencia con estas cuestiones un poco marginales en la indicación. Nada, quería agradecerle esto, no sé si se ve la foto, es la foto de parte Sí, del se ve, del equipo, sí. que todos todos los que están ahí hemos pasado por el sanatorio, inclusive Alejandro Casas, que en su momento estaba con mejor condición, le mando un saludo grande, que ha tenido un accidente de tránsito y se viene recuperando, por suerte, favorablemente. Agradecerle al sanatorio siempre la mano que nos da. Ahora estoy rotando aquí en Córdoba y tengo la opción de aprender cosas y llevar cosas. Mucho de lo que ustedes nos dan lo tratamos de implantar, a veces se nota y otras veces, digamos, la situación en terreno, digamos, se nos pone difícil para hacer todo lo que nos enseñan, pero bueno, vamos tratando de orientar el barco para ese lado y mostrarles un poco lo que va a ser nuestra casa en breve, tiempos de salud pública, por ahí puede ser un año, pero bueno, esta es nuestra futura sala de hemodiálisis y servicio en general, digamos, esto va a ser parte del servicio, pasillo interno y la sala de hemo que está en obra, y agradecer siempre la colaboración de todos los que nos ayudan, invitarlos a que quieran conocer San Juan en alguna época, no agosto, que hay vientos onda. Bueno, están gentilmente invitados. Gracias a vos, Ceci, por el espacio. No, muchísimas gracias, un placer escucharte y creo que te vamos a escuchar pronto de nuevo. La verdad que es excelente el plan de diálisis peritoneal que tiene y la dedicación que tiene. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte de nuevo, Martín, y los liberamos a todos. Nos encontramos la semana que viene. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.